El tema de hoy, el aviso final. Israel en guerra. Padre querido, yo te ruego en el nombre de Jesús, háblanos por medio de esta enseñanza que está basada en tu palabra. Señor, danos la lectura correcta de lo que le está pasando al mundo, a tu iglesia y a tu pueblo Israel, el pueblo de la nación elegida por Dios. Señor, haznos entender, Padre, esta guerra es el aviso final de Dios para su iglesia. Nosotros somos la iglesia. Espíritu Santo, solamente esto se puede entender y comprender mediante la revelación que trae tu Espíritu de tu palabra. Padre, para que podamos tomar la mejor decisión en este tiempo como cristianos, de tomar, Señor, la determinación de ser lo que decimos ser hijos de Dios. Padre, muchas gracias por esta palabra. Muchas gracias porque nosotros tenemos la lectura correcta, la fotografía de lo que está pasando en Israel, que es, Padre, un indicador de lo que está pasando en tu iglesia y de lo que está pasando en el mundo entero. Guerra. El mundo entero está en guerra. Israel está en guerra, tu iglesia está en guerra, el mundo está en guerra en contra de Dios. Abrimos el corazón para recibir tu palabra y reprendemos todo espíritu que bloquea la mente, todo argumento que quiera levantarse en contra de la exposición de tu palabra y la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús, y la recibimos, tu palabra, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Esta mañana tocamos un aspecto. Y yo aclaré y voy a aclarar otra vez en esta tarde. No voy a hacer una exposición, un análisis de la guerra. Israel y lo de Hamás en la franja de Gaza. Los cisjordanos, los de Al Qaeda, los otros grupos terroristas. ¿Quiénes están detrás de este atentado contra Israel? De esta matanza y de esta guerra que se está desatando y va a ir subiendo de tono. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Yo le estoy simplemente sintetizando porque ustedes son mis hijos y yo tengo que contarles la verdad, prepararles para la hora que se viene. El mundo está entrando en la recta final y todo lo que está escrito en la palabra se viene desarrollando. No voy a hablar del punto de vista de las naciones como Libia, Irán, Siria, el mundo árabe, los palestinos que odian a Israel. Y detrás de Israel está el propio diablo Satanás, sabiendo que tiene poco tiempo. No vamos a analizar este asunto del punto de vista geopolítico, es decir, todo lo que implica esa invasión y esa reacción de Israel para con sus agresores. La repercusión en el orden económico, la repercusión que va a tener en el orden militar, la repercusión que nos va a alcanzar a nosotros y al mundo entero y a la iglesia de Jesucristo. Vamos a ver todo esto del punto de vista profético, porque nosotros tenemos la precisa. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor con este combate? Con esta incursión de terroristas a Israel. Y en el nombre poderoso de Jesús vamos a salir de este lugar con la información clara, concreta. ¿De qué? De que Dios está dando su aviso final. Esta guerra de Israel, ¿por qué? Porque se está acabando el tiempo de los gentiles. Se está acabando el tiempo de los gentiles, es decir, nosotros que no somos judíos, que la salvación vino a nosotros porque el pueblo de Israel rechazó a su Mesías.
rechazó a Jesús. Esa salvación se extendió a nosotros los gentiles, es decir, los paganos, los que no somos el pueblo elegido. Y ese tiempo de salvación se está acabando. Está por sonar el chofar de Dios. Es lo que te está diciendo esta guerra. Abramos los ojos, por favor, porque esto no es un juego. Aclaro, yo no estoy aquí para entretenerles. No estoy aquí para predicarles lo que a vos te gusta. Estoy aquí para predicar lo que dice la revelación de Dios. ¿Para qué? Para que vos tomes tu decisión. Probablemente muchas de las cosas que voy a decir no vas a estar de acuerdo. ¿Por qué no vas a estar de acuerdo? Porque vos leíste acá una cosa, leíste aquí otra cosa, fulano dijo esto, perengano dijo esto, YouTube dice esto, etcétera, etcétera, y estás metido más en los comentarios de afuera que en la propia Biblia, en la propia revelación de la palabra. Y lo que vale es no que vos defiendas lo que dice fulano, perengano o el grupo cristiano a quien vos perteneces. Lo que vale es que vos no estés entreteniéndole a la gente con cosas que quieren escuchar. Lo que vale es lo que la revelación nos indica que digamos, que prediquemos y enseñemos. La revelación de la palabra. Eso es lo que vale. Y eso es lo que usted tiene que agarrar y eso es lo que usted tiene que acuñar en su mente. Si lo que digo va en contra de lo que vos crees, yo tengo argumentos bíblicos, no hay ningún problema. Vos me podés ayudar a mí y decir, pastor, esto no es así, y mostrarme los versículos bíblicos. Probablemente me podés ayudar a corregirme. Pero si no tenés argumentos y decir las cosas porque escuchaste aquí, porque escuchaste allá, porque leíste en un libro aquí y tenés todo fragmentado, las ideas, entonces vas a ir afirmando mi posición de lo que dice la Biblia. Porque soy un estudioso de la palabra y lo que te estoy diciendo como hijo, como hija, te está hablando tu Padre, el Padre Celestial a través de este cable, no sulfatado, te está avisando, Cristo viene. Te guste o no te guste, quieras aceptar o no, Cristo viene, punto. Cristo viene, punto. Aunque las corrientes teológicas, aunque las corrientes de interpretaciones van en contra, dice una guerra más. Claro que Israel estuvo en guerra desde que se inició de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Hubo guerra. Israel siempre estuvo en guerra. Cuando se instaló en la tierra prometida, hubo guerra contra los asirios, contra los babilónicos, contra los medos persas, contra los griegos, contra los romanos. Y en la actualidad sigue habiendo guerra. Se establece el Estado judío en el año 1948, siguió la guerra por el canal de Suez, la guerra ahí de los 6 días, y la guerra en el día de Yom Kippur, en el día del perdón, siguió la guerra y sigue la guerra. Y la última guerra fue en el 2020, una cosa así, con Hamas, que vino a invadir y murió más de 300 muertos. Estaba en guerra. Pero esta guerra, la que Israel hoy está declarándole a sus enemigos, es algo diferente a las otras guerras. ¿Por qué? Porque el año 1948 para adelante, Jesús dijo, cuando todas estas cosas comiencen a florecer, comiencen a acontecer, las señales antes del fin, la señal poderosa va a ser Israel, que va a florecer la higuera. Y no solamente Israel, sino también los árboles. Los árboles, ¿quiénes son? Las naciones. Cuando van floreciendo, van surgiendo, van cobrando vida. Sepan que no va a pasar esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. ¿Qué significa eso? Que Jesús nos está dando el tiempo. El día y la hora nadie sabe, pero nos da el tiempo, el escenario, la temporada. Y una generación dura 70 a 80 años. Y a partir del año 1948, cuando surge una nación en un día profetizado, y había antes de 1948 dos Palestinas, la Palestina de los árabes y la Palestina de los judíos. Y la Palestina
de los judíos es la que fue reconocida por la ONU como nación soberana. Y los otros palestinos árabes, no. Y el único título de propiedad que tienen los israelitas, ¿saben qué son? La Biblia, la Torah, que Dios les dijo, esa es tu tierra. Y ahí se fueron. Y ahí están. Y de ahí nadie le va a mover, porque Dios le dio a ellos. Aunque está en desobediencia ese pueblo. ¿Está conmigo? Entonces esta guerra está dentro del marco de una generación, los más robustos, a 80, ya estamos 75 años dentro de esa generación que habló Jesús. Y el diablo sabe que tiene poco tiempo, por eso que la Agenda 2030 ya nos marcó que para el 2030 todo el mundo tiene que hablar y estudiar y pensar de una sola manera, y están trabajando. Tiene que haber una sola religión, un solo gobierno, una sola de educación. Lo que se enseña aquí en Paraguay se tiene que enseñar allá en la India y en la China. ESI. La ideología de género, etcétera. Bueno, y esta guerra, y no temo decir que es una de las guerras sobresalientes, un aviso final para la iglesia. Porque según cómo está el mundo, mirando así un poquito nomás, geopolíticamente hablando, los chinos, los rusos, los chinos en confrontación con los norteamericanos, los chinos con Rusia en contienda con los americanos por el tema de Ucrania. Y ahora los Estados Unidos tienen que repartirse. Ayuda a Ucrania con el tema de OTAN y ahora Israel, dos frentes. Y ahí lo tiene a Taiwán. Y los rusos. Los Estados Unidos ya llevó su barcaza ahí con más de 90 aviones de esos supermodernos como un elemento disuasivo. Y Putin ya se adelantó y dijo, muy bien, metan su barquito acá, no hay problema. Yo tengo un misil con cabeza nuclear llamado Satam, que tiene no sé cuántos miles de toneladas, que tiene un alcance de más de 40, no sé cuántos miles de kilómetros, que de Rusia puede ir a los Estados Unidos y reventar todo Estados Unidos. Tiene submarino indetectable, etcétera. Es el escenario. Y como Rusia, su amparo, tiene, su hijito son los libios, son los sirios, son los de Irak, que están en contra de Israel. Israel tiene su bomba atómica. Y los de Irak están fabricando su bombita atómica también. ¿Para qué? Para irse en contra de los israelitas, porque ellos le enseñan a los más pequeñitos que Israel tiene que desaparecer, que ellos son impostores. Así ya es chiquitito. Por eso, que cuando invadieron los de Gaza, Hamas, Israel, es como si fuera que Argentina ganó la Copa del Mundo. Todos salieron con su bandera. ¡Ah! El mundo árabe. ¡Ah! Aplaudir eso. Imagínense. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que el escenario está preparado. ¿Para qué? Para que volvamos a tener la tercera guerra mundial. Y después, Gog y Magog, donde va a venir Cristo. Esto puede ser la espoleta de la escalada, porque si usted lee el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando se abren los sellos, aparece el anticristo montado en el caballo blanco, que le representa el hombre que va a traer la supuesta paz. Luego viene guerra, caballo bermejo. Luego caballo negro, hambre, y caballo amarillo, pestes. Después de una super pandemia, que esté ocurriendo todo esto, mis apreciados, estamos en la sombra del periodo de la gran tribulación. Y esto, el equipo de Bill Gates, ¿qué piensa de todo esto? ¿Cómo yo puedo quitar provecho para vender mi carne plástica? Para el tema de recalentamiento global, etcétera, etcétera. Ellos están ya armando un equipo de científicos que van a tirar cosas allá arriba para oscurecer la luna y el sol. ¿Para qué? Para que no haya cultivo, para que no haya producción y ellos puedan venderte su carne de plástico, sus condensados. ¿Está conmigo? Es el escenario en que estamos. Bueno, yo dije que no iba a hablar de eso.
Yo les dije que iba a hablar de el aspecto profético. Todo eso que les dije, así a modo rápido, para que usted vea cómo está el mundo, ya estaba escrito. Y entramos entonces, el aviso final, Israel en guerra. Dos referencias importantes a tener en cuenta para que entendamos en el tiempo en que estamos. ¿En qué tiempo estamos? En el tiempo, esta guerra, el aviso final, el tiempo de los gentiles se acaba. El tiempo de los gentiles se acaba. Es decir, el tiempo de trato de Dios para aquellos que no son judíos, que somos nosotros, se está acabando. Y usted y yo tenemos que tener esta información, ¿para qué? Para arreglar nuestras vidas. Para que usted, papá, mamá, decida. Papá, ser el sacerdote de tu casa, que tus hijos inconversos, que tus hijas inconversas, que tu esposa inconversa, venga a los pies de Cristo, porque si no, va a sonar la trompeta y ellos se van a quedar. Esto es aparentemente muy duro, pero te tengo que decir la verdad. Tu responsabilidad ante esta información es que tenés que arreglar tu vida. Dios no quiere medias tintas. O sos cristiano o no sos cristiano. Obedeces su palabra o no obedeces su palabra. Y yo, con todo respeto, yo quiero trabajar con las personas obedientes. Yo quiero trabajar con las personas que aman a Dios. No quiero trabajar más con las personas que dicen ser cristianos, no oran, no ofrendan, no se comprometen. Te vas a ir al infierno. Te tengo que decir. ¿Por qué te digo esto? Para que no te vayas al infierno. Arrepentite y arregla tu vida. Si no orás y pasas más tiempo en el televisor, con las redes sociales y no lees la Biblia, mire, sos candidato o candidata a quedarte. Candidato y candidata ¿a qué? A que tu entendimiento esté bloqueado, esté embotado, para que no entiendas estas cosas. Y te tengo que decir, despertate por favor. ¿Por qué? Porque tu destino eterno está en juego. Tu destino eterno está en juego. Tu destino eterno está en juego. Y te tengo que decir, esa es mi responsabilidad. Mi responsabilidad no es andar detrás de vos para que obedezcas. No, mi responsabilidad es contarte la verdad. Lo que dice la palabra, ¿para qué? Para que vos tomes la mejor decisión. Y la mejor decisión, ¿sabes qué es en este tiempo? Volvernos a Dios. Volvernos a Dios. Tiempo, aviso final, la guerra ahí entre Israel y todo el paquete. La primera referencia a tener en cuenta, la historia del desarrollo del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Por qué Israel? Siempre Israel en las noticias. ¿Y por qué no tuvo tanta trascendencia o repercusión esta guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Por qué Israel? Entonces, cuando uno sigue la historia del pueblo de Israel y llegamos a la actualidad, vos te vas a dar cuenta que ese pueblo es el reloj de Dios, el semáforo de Dios, la fotografía de Dios al mundo, para mirar qué pasa en la iglesia, qué pasa en el mundo. Israel es el micro para entender lo que pasa en el mundo entero, el macro. ¿Me está siguiendo? Israel, el reloj de Dios, porque nada hay nuevo debajo del sol. El principio salomónico bíblico, lo que hoy es, ya fue. Lo que fue, hoy es, y lo que hoy es, mañana será. Pero hay un tiempo para todas las cosas. Y este es el tiempo donde Dios nos está hablando por medio de su pueblo. Le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros. ¿Qué nos está diciendo? El aviso final. Cristo viene. Cristo viene. Si usted conoce un poquito de historia y algo de política y algo de la geopolítica, usted se va a dar cuenta que el mundo en su desarrollo no va más. La maldad, la corrupción. Mire, la explosión demográfica, las guerras. En el planeta Tierra hay más
bombas para destruir el planeta más de 24 veces. No va más. Los gobiernos, ¿cómo están? ¿Cómo está Paraguay? ¿Cómo está Argentina? ¿Cómo está Brasil? Todo vemos corrupción. Es la señal de los últimos tiempos. Hombres corruptos, dice la palabra. Tiempos peligrosos. Está escrito. Está escrito. Y ese es el tema. Es el tiempo en que estamos nosotros. Ese es el tema de ahora. La inseguridad. Y abramos los ojos. Y está llegando el mundo a su etapa final. ¿Por qué? Porque la luz verdadera ya está alumbrando y las tinieblas van pasando. Abre tus ojos, por favor. Esto no es un cuento de hadas. Jesús murió hace 2022 años para que vos y yo tengamos esta información. Y mira el desarrollo del pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que hace 2023 años atrás, en el año 70, fue esparcido Israel por todo el mundo, profetizado por Cristo? Se cumplió, el templo se destruyó e Israel fue esparcido por todo el mundo. Y también fue escrito en la profecía que Israel tenía que volver a su tierra, que Dios le iba a traer de todos los confines de la tierra. Eso se cumplió y se instaló, y en el año 1948 las Naciones Unidas declaró a Israel como nación soberana. Después de 2023 años, eso es un milagro. No perdieron su costumbre, no perdieron la Torá, no perdieron su idioma, no perdieron nada. Dios le puso ahí la señal de Dios, su pueblo. Cuando la higuera florece, sepan que no va a pasar esa generación hasta que todas estas cosas acontezcan. ¿De qué está hablando? Está hablando de la segunda venida de Cristo visible. Pero antes de 17 años va a ocurrir el rapto. El tiempo nuestro se está acabando. ¿Cuál es la otra referencia? Para decir que estamos en tiempos finales, la historia universal del desarrollo humano y de los pueblos, los países, desde Adán, egipcio, los sirios, asirios, los babilónicos, los medopersas, los griegos, los romanos y el mundo actual. ¿Y qué pasó con todos esos grandes imperios? La corrupción de dentro, por dentro. ¿Qué va a pasar con el mundo de hoy? La corrupción, la maldad que hay. Alguien dijo, si Dios no hace algo hoy, tiene que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra. Si Dios no hace algo hoy, tiene que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra por la maldad imperante. Entonces, ¿qué concluimos acá? Estamos de referencia a la historia del pueblo de Israel, la historia del desarrollo humano. ¿Cuándo acaba? El fin de la historia de Israel será el fin de la historia de los pueblos de todos los países. Cuando venga Cristo, ahí en Armagedón, y cuando Él reúna a todas las naciones, Él se va a sentar a enjuiciar. Y ahí va a entrar en el milenio la pequeña gente, la pequeña franja, el remanente que queda después de esa gran matanza. Pero usted y yo vamos a ser tomados 7 años antes y vamos a estar con Él y vamos a regresar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con caballos blancos, con vestiduras blancas, a reinar con Él aquí sobre la tierra. No es un cuento de hadas, está escrito. Crea usted o no lo crea, eso es asunto suyo. Yo creo y espero a Jesús. Yo creo, por eso me santifico a mí mismo. Y por ustedes me santifico a mí mismo, para que ustedes sean santificados en la verdad. La verdad es Cristo. El aviso final, Israel en guerra. Israel en guerra, la iglesia en guerra, el mundo está en guerra. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo está en guerra? ¿Por qué la iglesia está en guerra? Hoy estuvimos explicando todo eso. Porque Israel no es una nación cualquiera, es la nación elegida por Dios. Ucrania y Rusia están en guerra.
otros lugares en el mundo hay guerras. ¿Pero por qué es tan importante la guerra de Israel? ¿Por qué? Porque esto nos está indicando, gracias, Israel no es una nación cualquiera, es la nación elegida por Dios. Vamos a la Biblia, la palabra de Dios. Éxodo 19, 1 al 9. Esto simplemente para hacerle una pincelada, usted ya sabe, pero vamos a ponerle base bíblica. Esa nación que estuvo 400 años ahí en Egipto, Dios quitó. En respuesta a la promesa que le hizo Dios a Abraham en el capítulo 22, versículo 15, 16 y 17, donde Dios habló con Abraham porque le obedeció aún al punto de sacrificar lo que más quería. Estaba a punto de sacrificar lo que más quería, su hijo. Alto, le dijo Dios, veo que me obedece y me temes. Y por cuanto me has obedecido, haré de ti una nación grande. Tu descendencia va a ser como la arena en la orilla ahí de la mar. Israel no existía todavía hace 3.000, 4.000 años atrás cuando hubo la promesa. Y tu descendencia va a ser como las estrellas del firmamento. Es decir, el pueblo de Israel ya estaba en los lomos de Abraham y la iglesia de Jesucristo también estaba en los lomos de Abraham, porque las estrellas hablan de la luz, hablan que somos luz, que Cristo es la estrella y los ángeles son estrellas. Es decir, los pastores son las estrellas, como dice la Biblia, la palabra de Dios. Ya estábamos en Abraham. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tiene un llamado terrenal y la iglesia tiene un llamado celestial. Por eso más adelante va a estar la Nueva Jerusalén, donde va a estar la iglesia. Ese planeta que está viniendo. Y la Jerusalén, la que está allá en Palestina, natural, física, va a seguir eso. Va a haber dos Jerusalén, aquí en la tierra y ahí arriba. Ahí arriba vamos a ocupar nosotros, pues somos las estrellas. Eso hablamos de esta mañana. Ahora, Israel en guerra, la iglesia en guerra, el mundo en guerra, ¿por qué? Porque Israel no es una nación cualquiera, es la nación elegida. Mira lo que dice acá, Éxodo 19:1, después de salir de Egipto el pueblo de Israel ahí enfrente al Sinaí, le aparece Dios en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Ese monte está todavía en el mismo lugar después de 4.000 años. Moisés habló a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Moisés, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Versículo 4, capítulo 19 de Éxodo. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, potencia militar, demoníaca, hechicera, de brujería de ese tiempo. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Quién está hablando? Tu papá, mi papá, Jehová. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová
le había mandado Dios que bajó del Sinaí, y las piedras del Sinaí, hoy usted va y va a encontrar piedras quemadas. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo de Jehová. ¿Qué vemos aquí? La palabra. Vamos al fondo para entender lo que está pasando hoy ahí en Palestina. Esa tierra donde está Israel es la tierra que Dios le dio, y es el pueblo de Dios, donde Dios en Génesis 22:15 sabía que el pueblo, la descendencia de Abraham, muchos de ellos o ellos no iban a cumplir el pacto, pero por eso dijo: juro por mí mismo que yo haré de ti una nación grande, como la arena de la mar y como las estrellas. Y esa promesa se cumplió. Israel, aquí en este marco, ya había más de 4 millones de personas. 400 años después del diluvio de Abraham, como dices, 400 años después, ya había más de 4.000 personas y el mundo ya se pobló. Y después de los 4.000 años y algo más, las estrellas que somos nosotros, multitudes, multitudes, multitudes de cristianos que estamos aquí como la luz de este mundo, para alumbrar en la oscuridad. Las estrellas, promesa de Dios para Abraham. La iglesia ya está y el pueblo de Israel ya está. Hoy hay más de 7 millones en Israel, pero en el mundo entero hay más de 15 millones. Hay más de 20 millones, acá 25 millones de judíos descendientes de Abraham, sin meterle a los árabes, que también es descendiente de Abraham. ¿Está conmigo? Israel en guerra. La iglesia está en guerra. El mundo está en guerra. ¿Por qué? Porque Israel no es una nación cualquiera, es la nación elegida por Dios. Seguimos, Israel en guerra. La iglesia en guerra, el mundo en guerra. La pregunta es ¿por qué? Número uno, porque es la nación elegida por Dios. Y todo lo que le pasa a Israel, registrado en la Biblia, le ha pasado a cada nación en particular. Lo que le pasa a Israel, le pasa a Brasil, a los Estados Unidos, a los chinos, etcétera, 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 etcétera. Es lo mismo. ¿Está conmigo? Israel es la nación elegida. Mirándole a Israel, estamos observando nosotros lo que está pasando en el mundo a las naciones. Están en guerra las naciones. Ese es otro punto. Hay terrorismo contra las naciones, económicamente hablando, moralmente hablando, intelectualmente, en todos los marcos. Y la iglesia también está en guerra. ¿Por qué? Porque la iglesia también salió de Abraham. Si Israel está en guerra, la iglesia está en guerra. Si Israel fue atacado por terroristas, la iglesia también es atacada por terrorismo. Terrorismo espiritual, apostasía, mentira, hurto, robo, herejía, etcétera, etcétera. Como vimos esta mañana. Por eso repase, por favor, la enseñanza de esta mañana para que usted pueda tenerla precisa. Israel en guerra, la iglesia en guerra, el mundo en guerra. ¿Por qué? Porque Israel, ¿qué es? El semáforo de Dios. No lo dice la Biblia, pero extraigo todo el pensamiento bíblico y le pongo esa ilustración. Israel, el semáforo de Dios. Cuando se reconoció Israel en el año 1948 como nación soberana, después de haber desaparecido por más de 2000 años, se prendió la luz verde. Floreció la higuera. Pasó el tiempo. Esa generación hubo guerra. Se prendió la luz amarilla.
2023, esta guerra que Israel declara guerra a Hamás y a todas las que están ahí detrás de él, se prende el semáforo rojo. Se prende el semáforo rojo. Se prendió el semáforo rojo. ¿Está conmigo? Israel en guerra, la iglesia en guerra. Murió Jesús, vino el Espíritu Santo, se prendió la luz, ¿verdad? Pasó el primer siglo, segundo siglo, boom, la persecución, etcétera, etcétera. Años 1500, 1400, con Gutenberg, todo usted conoce la historia. Viene, se prende la luz anaranjada. Se instala Israel en la tierra santa. Es reconocida como nación soberana. Se prendió la luz roja para la iglesia. No pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Ustedes verán el regreso del Hijo del Hombre. Se prendió la luz roja. El problema es que muchos no tienen la luz prendida. No entienden. Pero damos gracias a Dios que aquí en su casa podemos entender todas esas cosas. Israel en guerra, el mundo en guerra, la iglesia en guerra. ¿Por qué? Porque Israel es el reloj de Dios. ¿Y qué hace un reloj? Marca el tiempo. El tiempo, el cronómetro. Murió Jesús. Paró el cronómetro. La semana 69 de Daniel. Y la salvación se extiende a nosotros los gentiles. Y paró el cronómetro. Pero el semáforo está rojo. Y el cronómetro se está por activar. Porque estamos entrando en la sombra del periodo de la gran tribulación. La última semana de Daniel, la semana 70. Que es el periodo, los 7 años de terrible tribulación. Se está prendiendo el semáforo rojo para la iglesia. ¿Está conmigo? Israel, ¿qué más podemos decir? Israel está en guerra, la iglesia está en guerra. El mundo está en guerra. ¿Qué Israel? Israel es la fotografía de Dios, el retrato del mundo y de lo que le acontecerá a la iglesia. Ya expliqué. Israel por eso es importante. Israel en guerra. La iglesia está en guerra hoy, porque bajo el nuevo pacto, nosotros los gentiles somos la Israel espiritual, la iglesia que cumplimos la tarea no obedecida y asumida, la tarea asignada a Israel. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Israel no hizo caso a las advertencias. San Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y ahí se extendió la salvación. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y de sangre, sino de Dios. Israel, Dios hizo una pausa y nos eligió a nosotros. ¿Para qué? Para provocarle a celos a su pueblo. Y hoy somos la Israel que a través de nosotros, la iglesia, el mundo es bendecido, las familias son bendecidas, todo es bendecido, porque la promesa que Dios le hizo a Abraham, el pueblo de Israel, por su desobediencia perdió. Y esa promesa vino a los gentiles, nosotros, a la iglesia de Jesucristo. Y hoy nosotros ostentamos el poder, la bendición, la gracia, la prosperidad de Dios para el mundo entero, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, si usted no me cree, me permite usted leer Primera de Pedro, después del pacto de Cristo, ahí en el Calvario, Primera de Pedro,
capítulo 2. Pero antes, el primer pacto, Dios descendió en el Sinaí con sus centenas y millares de ángeles. Tembló el monte y el pueblo, y Dios dio la ley. El pueblo no obedeció. Ese Señor, ese ser maravilloso que creó el universo entero, que descendió ante el pueblo de Israel ahí en el Sinaí, descendió personalmente y se vistió de carne en el vientre de la Virgen María. Creció y murió en el Calvario, en una cruz cruenta. El que estuvo en el Sinaí personalmente vino a pagar el precio por tu pecado, por mi pecado, y clavó en la cruz, y su preciosa sangre nos limpia de todo mal. Es el precio que Él pagó para que vos vuelvas al seno del Señor. Y esa sangre está fresquita delante de Dios Todopoderoso. ¿Para qué? Porque en el antiguo pacto que Dios hizo con el pueblo era sangre de animales que estaban ahí cubriendo el pecado de los judíos, del pueblo judío. Pero en el nuevo pacto, lo que cubre tu pecado, mi pecado, ya no cubre tu pecado, mi pecado, sino extirpó tu pecado, mi pecado de mi alma. No es sangre de vacas, de animales, es la preciosa sangre de Jesús. Y mire, Dios quiso que el pueblo de Israel sea un pueblo de reyes y sacerdotes. Pero verdaderamente Dios dijo, es imposible. La ley está para que mostrar mi santidad. Y el pueblo lo que hace es todo al revés. Voy a morir por ellos. Cumplió la ley por nosotros y puso su espíritu. Y el que recibe a Cristo obedece la ley. Dios cambia su corazón, cambia su vida. Y mire lo que somos nosotros ahora. Eso que en el Sinaí serán un pueblo de sacerdotes reales, el pueblo rechazó. Y usted y yo, que le hemos recibido a Cristo, mire lo que dice la Biblia que somos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no erais pueblo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así como Israel alcanzó misericordia y fue el pueblo de Dios, el pueblo bendito. Por su desobediencia, Dios tuvo que dejarlos. Y trata con nosotros. Nosotros que no éramos pueblo, por su gracia, amor y misericordia, por su misericordia, Él nos injertó en su pueblo. Y las promesas que le dio ahí al pueblo de Israel es la promesa que es para usted, para mí. Somos coherederos con Cristo. Por eso que en las bodas del Cordero Jesús se va a casar con su iglesia. ¿Y saben quiénes van a ser los invitados? Los judíos. Cuando uno rechaza a Dios, tiene su consecuencia eterna. Muchos van al infierno. Pero como Dios eligió ese pueblo y juró por sí mismo que esas tierras serían de ellos y Dios los salvaría. Bueno, para provocarle a celo, usted y yo que no éramos judíos, le aceptamos a Cristo, nos casamos con Él. Vamos a ser uno con Dios en la eternidad. Y el pueblo de Israel van a ser los invitados. ¿Se acuerda cuando éramos jóvenes? Había un casamiento con 15 años, y el quinchado, el alambrado, mirábamos ahí cómo comían la gente. Y si había un agujero, nos metíamos ahí para comer también. Eso va a ser con el pueblo de Israel. Es un poco folclórico, pero para pensar un poco. Seguimos. Israel en guerra. La iglesia en guerra. El mundo en guerra. ¿Por qué? Porque según la cronología bíblica, el Antiguo Testamento, esos 4000 años de historia ya pasó. Del Génesis a Malaquías ya pasó. Y vamos armando el rompecabezas para saber en qué tiempo estamos. Estamos en el Nuevo Testamento, que a partir de la cruz
Para nuestros tiempos, la franja verde habla el nuevo pacto que está funcionando sobre tu vida, sobre mi vida en la iglesia. ¿Y qué estamos esperando nosotros? Estamos esperando nosotros este tema, el periodo de la gran tribulación, la franja roja, que estamos a la sombra. Ahí está el plan de Dios sintetizado. Los 66 libros, los 6.000 años, ahí en estos 3 cuadros. Luego viene el milenio. Y en este marco, entre la franja roja y la franja verde, ¿qué es lo que estamos esperando nosotros? ¿Qué es lo que nos está diciendo esta guerra? La iglesia está en guerra, el mundo está en guerra. El aviso final, que el tiempo de los gentiles se está acabando. El tiempo de los gentiles se está acabando. ¿Me permite usted leer Lucas? Esta profecía que Jesús, en respuesta a la pregunta de sus discípulos, Señor, ¿cuándo va a pasar estas cosas? Y el fin de tu venida, el fin del mundo, ¿cómo va a ser? Y Jesús empieza a contarles, le empieza a hablar. Usted puede leer en su casa Lucas capítulo 21, Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13. Ahí usted tiene toda la información. Pero mire lo que Jesús dijo al respecto de nosotros que estamos aguardando el rapto, no la segunda venida, el rapto. El aviso final, esta guerra. El tiempo de los gentiles se está acabando. Lucas 21, 23. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra y sobre este pueblo. Esta profecía se cumple 70 años después con la invasión del general Tito romano, Israel. Y usted sabe, se esparce. Porque la profecía tiene algunos cumplimientos en el momento, en la época, y el segundo cumplimiento después, y hasta un tercer cumplimiento. Porque nada hay nuevo debajo del sol. Lo que fue, es, y lo que es, ya fue, lo que es, será. Entonces bajo eso, y miren lo que sigue diciendo, que es aplicada esta profecía a esta guerra que empezó. ¿Cuántas mujeres quedaron sin casa? ¿Cuántos niños quedaron sin casa? Y ahora que tienen que ser evacuados, más de 1 millón de personas. Se repite la historia. 24, y caerán a filo de espada. ¿Cuántos cayeron a filo no de espada? Sino de balas. Y serán llevados cautivos. ¿Cuántos fueron llevados cautivos? Aquí en este contexto, a todas las naciones, pero ahí fueron llevados ahí a Gaza. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, será pisoteada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que habla la prensa? Los mandatarios ahí de el Medio Oriente, el cercano Oriente, donde está en Palestina. Jerusalén. Jerusalén es nuestra. Jerusalén es nuestra. Hay que atacar. Jerusalén es nuestra. ¿Quién está detrás de todo eso? El propio diablo Satanás. ¿Por qué? Porque Jerusalén es la ciudad, el punto geográfico, el ombligo del mundo que Dios eligió, porque ahí va a venir Jesús a comandar el mundo. Ahí va a tener su trono, va a tener su gabinete. Usted y yo vamos a ser los que vamos a estar gobernando el mundo desde Jerusalén. Y el diablo sabe que ese lugar es un lugar especial. Es la tierra de donde el cual va a gobernar nuestro Señor, donde vamos a estar nosotros. Jerusalén. Entonces, aquí está diciendo hasta que los gentiles, el tiempo de los gentiles se está acabando, se está hablando, Jerusalén, hay que atacar, hay que echar a los judíos, hay que... Más que nunca. Lea usted las noticias. Y aquel que tiene el conocimiento bíblico y la revelación profética se da perfectamente cuenta que el tiempo de los gentiles, el tiempo nuestro, se está acercando, se está acabando y la iglesia está por subir. Jesús viene. Jesús viene. Y ahí 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 al 18 el apóstol Pablo describe ese hecho. Esa profecía que va a desatar las otras, ahí la que está en el Apocalipsis. Y Jesucristo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego todos nosotros los que estamos vivos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos y estaremos con el Señor. Nos reuniremos con el Señor, los muertos en Cristo, los vivos en Cristo, en el aire, y así estaremos con el Señor eternamente y para siempre. Alentaos con estas palabras unos a otros. Eso es lo que nos está diciendo esta guerra ahí de Israel. El aviso final: Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Israel en guerra, la iglesia en guerra, el mundo en guerra, bombardeos masivos. Ahora o nunca es el tiempo de decisión. Mi apreciado, esto no es una conferencia escatológica más. Ahora o nunca, usted hoy tiene que tomar una decisión. ¿Qué va a hacer con esta información? ¿Va a seguir usted pecando, adulterando, fornicando, mirando pornografía, emborrachándose, no leyendo la Biblia y no consagrándose al Señor y esperando? ¿Ahora o nunca? Tiempo de decisión. Vamos a leer lo que dice aquí el profeta Joel, para luego irnos a nuestras casas a meditar. Y yo le sugeriría que ayune su televisor y lea la palabra. Joel 2:11, mira lo que dice. Está hablando del tiempo de la segunda venida de Cristo y la batalla del Armagedón. Cuando la iglesia ya subió y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Joel está hablando en un contexto del pueblo de Israel, donde reventó la bomba atómica y hay gran matanza en ese sector. Y miren lo que dice aquí el capítulo 3, versículo 9 de Joel. Muy oportuno. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Lo que estoy haciendo, espálquena, mi hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi hermana, espálquena. Despiértate, tú que duermes. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Están los 3 bloques de oración aquí a la mañana, al mediodía y a la tardecita. Venga usted, acérquese a clamar por su familia, por su propia vida, por sus hijos. Tal vez Dios tenga misericordia de nosotros. Forjad espada de vuestros asadones. ¿Qué significa eso? La espada es la palabra. ¿Asadones qué? Tira tu celular, tira tu tele, tira todo lo que te impide que vos empuñe la espada. Estamos en tiempo de guerra. Agárrate de la palabra. Forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. ¿Qué lanza? Oración. Lanza, flecha. Oración, intercesión contra los poderes, las tinieblas. Hombres de guerra. Lanza de vuestras hoces. Diga el débil: fuerte soy. Diga el débil: fuerte soy. Pastor, yo no puedo orar por mí. Diga el débil: fuerte soy. Diga el débil: fuerte soy. Guerrero de Jehová, guerrera de Jehová. Espalque, despiértate en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Diga el débil: fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor. Jesús ahí está en el marco del valle de Armagedón, la guerra final, Gog y Magog. Antes va a ser la tercera guerra mundial. Y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a los que se creen fuertes. Putin, Chinquipín, el gordito ahí de Corea del Norte, etcétera, etcétera. Peyuque, jajaja, dice Jehová. Despiértense las naciones
y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor de Israel. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión que marchan contra Israel, Got y Magot, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerá y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová, ¡wow!, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Aunque Israel está en desobediencia, y porque por desobediencia abrieron puertas y vinieron a invadirles, y no funcionó la cúpula de hierro y muchas otras cosas, nadie se explica, es que el amparo de Jehová se retira cuando estás en desobediencia. Cuando la iglesia está en desobediencia, la cúpula de hierro se retira. El ángel de Jehová ya no acampa a tu alrededor, porque dejaste de temer a Jehová y ya no te defiende. Este es en el momento del tiempo de Armagedón. Ahí está Dios. Israel, un remanente. Dios les va a salvar. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Hoy Jerusalén está llena de homosexuales, hoy Jerusalén está llena de sodomitas, hoy Jerusalén es como Sodoma y Gomorra. Ya estaba escrito eso, que sería así. Sucederá en aquel tiempo, Joel hablando, hace 2500, 600, 700 años atrás, a nuestros tiempos, sucederá en aquel tiempo, hablando de nuestra era, de nuestro tiempo, que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Egipto será destruido, y Edom, los de Palestina, será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación de generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Está hablando del milenio. La guerra de Israel. La iglesia está en guerra, el mundo está en guerra. ¿Qué nos está diciendo esta guerra? El aviso final. Israel en guerra, el tiempo de los gentiles se acaba. Por eso, ese material discipular, porque Dios dijo, prediquen el evangelio y hagan discípulos. Si usted no está haciendo eso, usted está en desobediencia. Yo hago mi parte, le doy el material, le enseño, y usted haga la suya. Obedezca al Señor. Arregle las cuentas con Dios, porque esto es un asunto serio. El aviso final. Guerra en Israel, la guerra en Israel, el tiempo de los gentiles se acaba. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque aquí en tu casa tenemos la precisa. Esta es tu palabra, papá. Y gracias por la valentía que tú me das de hablar de esta manera, porque yo no voy a salir avergonzado, porque es tu palabra revelada.
Querido Dios, yo te ruego por mis hermanos en la carne y mis hermanos espirituales, y por esta ciudad y por nuestro país. Padre, muchos se van a quedar y van a experimentar uno de los tiempos más terribles y horribles, porque muchos, Señor, quieren escuchar cosas lindas. Esto no va a mejorar, porque lo dice la Biblia, la escalada va a ir aumentando el mal, lo dice la palabra. Yo tengo que enseñarte, tengo que prepararte para que no te sorprenda. Agárrate del Señor. Es el tiempo de que tomes tu decisión, o Cristo o el mundo. Y si vas a seguir en esta iglesia, yo te pido, por favor, comprométete con Dios, deja el pecado. Si no, no vengas más a esta congregación. No vengas más a esta congregación si no estás dispuesto a obedecer la palabra y hacer lo que dice Cristo. Punto. Jehová te está hablando. Jehová te está hablando. Jehová te está hablando. Si no te vas a comprometer con Dios, andate al mundo a pecar, andate al mundo, andate. No me hagas perder más mi tiempo. ¿Me está escuchando? No me hagas perder más mi tiempo. Quiero trabajar con las personas que realmente aman a Dios y con aquellos que realmente quieren pagar el precio y aquellos que aman su alma. Después de hoy ya no soy responsable de tu alma. Vos ya sabés lo que tenés que hacer. Ya te dije lo que tenés que hacer. Ya te advertí el tiempo en que estamos. Y en vos está la decisión. Hoy es el día de la decisión. O sí o sí. Espíritu Santo, gracias yo te doy. Porque las palabras duras forman caracteres firmes. Duras palabras esto, te dijeron. Y se fueron muchos. Pero reflexionaron por el camino. Y dijo, no, volvamos. Señor, ¿a qué diremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Si usted quiere escuchar a Rorró, si usted quiere escuchar arroz con leche, si usted quiere escuchar él, vaya a otra congregación. Ahí está lleno de personas. Pero si usted quiere ir al cielo, si usted quiere escuchar palabra de Dios, si usted quiere preparar su vida para irse, cuando suene la trompeta, venga a esta congregación. Yo le voy a enseñar qué debemos hacer. Y con mi ejemplo le estoy mostrando lo que tenemos que hacer. Espíritu Santo, gracias porque nos hablas de esta manera. Para que nos despertemos, Señor, porque esto es serio. Nuestro destino eterno está en juego. En el nombre de Jesús.